y poblaciones que ven impedida su participación plena en la sociedad y sus procesos. Es un gran tema el dar énfasis a las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional. Esto es importante ya que las personas con diversidad funcional viven y se enfrentan diariamente a barreras del entorno tanto sociales, físicas y culturales que impiden su participación plena en la sociedad y el goce total de sus derechos. En el contexto de la pandemia, la mayoría pudimos informarnos de las medidas sanitarias que los diferentes gobiernos llevaron y llevan a la práctica, pero las personas en situación de discapacidad no tuvieron o no tienen acceso a esa información. Las personas con diversidad funcional no están recibiendo los mensajes y muchas de ellas dependen de otras personas para informarse o llevar a cabo las medidas en cuestión. Esto transgrede la autonomía de decisión de algunas personas con diversidad funcional y deja ver que los estados y los gobiernos toman las decisiones excluyendo conscientemente a las personas sordas, ciegas o con espectro autista, ya que la información no está diseñada para que estas personas logren entender el mensaje, ni menos hay planes donde se considere la diversidad funcional al momento de generar una cuarentena, por ejemplo, ni se piensa en cómo explicamos a las personas con espectro autista lo que está ocurriendo en el mundo, respetando su autonomía e independencia. Hay otros puntos relevantes desde la perspectiva del acceso de las personas con diversidad funcional a la salud. En cifras establecidas por la OMS, las personas en situación de discapacidad tienen 2 veces más probabilidades de que sean atendidas en los servicios de salud y 4 veces más probabilidades de recibir un maltrato en la atención de salud. En este sentido, no es lo mismo cuando un hombre con discapacidad va al médico, que probablemente vaya acompañado por una mujer, a cuando una mujer con discapacidad va al médico. Las brechas de género son evidentes desde esta perspectiva. Las mujeres sordas sufren violencia obstétrica y son una de las poblaciones que más procedimientos no autorizados se les realiza. En el ámbito del acceso a la educación, existen una serie de prácticas en las instituciones educativas que no incluyen a todas las personas en el proceso educativo y por ende no pueden disfrutar del derecho a la educación. Esta vulneración, atendida por la Convención de Derechos de Personas en Situación de Discapacidad, pretende instalar los procesos de educación inclusiva, que termine con las discriminaciones de las personas con discapacidad u otras fuentes de exclusión. Los derechos de todas las personas son dignos de ser defendidos y protegidos, pero nos damos cuenta por diversas fuentes, ya sean culturales, políticas o sociales, que las personas con diversidad funcional no gozan del privilegio de tener, por ejemplo, un trabajo digno o estudiar o recibir una atención de salud digna. Los estados han firmado tratados en relación a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad, pero es evidente que después de la firma del tratado todo quedó en buenas intenciones, ya que seguimos experimentando la exclusión de amplios sectores de la sociedad solo por el hecho de tener alguna discapacidad. Perdón, disculpe, tuve un pequeño problema. Las comunidades territoriales y organizaciones de la sociedad civil no es muy diferente, ya que siempre se ha subestimado la posibilidad de incluir en estas organizaciones a personas con algún tipo de diversidad funcional. Como Asamblea de Futuro, pretendemos poner estos temas en discusión y visibilizar las contradicciones en nuestros territorios, localidades, para que desde este trabajo dialéctico surja una visión de comunidad y sociedad más inclusiva, sostenible y justa, donde realmente aportemos como colectivo a lograr un mundo donde cada persona pueda gozar de sus derechos y capacidades. Es relevante entender que el concepto de inclusión crítica que levantamos en este foro permanente abarca no solo a las personas en situación de discapacidad, sino también a todas aquellas personas que vean de una u otra forma y por diferentes motivos imposibilitada su participación en la sociedad o vulnerados sus derechos. Buscamos desde la Asamblea del Futuro generar los cimientos de conciencia para comenzar a discutir, generar acciones para los diferentes sectores postergados de la sociedad, ya sean personas en situación de discapacidad, personas de la tercera edad, personas con consumo problemático de alcohol y drogas y las diversidades en general. Encuentren y se incluyan en el devenir de sus comunidades y éstas apoyen y construyan una inclusión plena para el goce de los derechos de todas las personas. Para esto,
desde Asamblea del Futuro y desde el Foro Permanente de Inclusión Crítica, planteamos con las tareas se generen también acciones dirigidas a una economía circular y sostenible, el aumento de la participación de las cooperativas como alternativas económicas en el escenario actual y el alcance de las comunidades y territorios a ofertas tecnológicas y profesionales que mejoren sus condiciones para lograr un camino hacia una vida digna y comunidades fuertes y participativas. Esta es la bienvenida que le queríamos dar a todos y a todas a este foro permanente de inclusión crítica, donde el concepto principal es justamente derribar barreras que pueda tener el entorno para tanto personas en situación de discapacidad como personas en situación de dependencia de alcohol y drogas y otras vulnerabilidades. Están con nosotros varios invitados de diferentes partes del Cono Sur, sobre todo. Quiero saber si Fernando Galarraga está con nosotros. Fernando. Sí, acá estoy, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Fernando es presidente de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, y también va a dar unas palabras de bienvenida a todos nosotros. Fernando, por favor. Buenas tardes a todas, a todos. Muy contento y agradecido por la posibilidad de tener estos minutos para charlar con ustedes y obviamente desde la Agencia Nacional de Discapacidad celebramos este tipo de espacios que ponen sobre la mesa la discusión sobre la inclusión de las personas con discapacidad y las múltiples facetas que tiene este proceso. Por supuesto, además, muy entusiasmados con la posibilidad de compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo con compañeros y compañeras de otras partes de América Latina. Participamos como agencia en distintos espacios internacionales y siempre es muy interesante enriquecernos a partir del intercambio, de las buenas prácticas, de las dificultades también y por supuesto de el trabajo desde los estados que estamos haciendo para promover una inclusión real y efectiva y salirnos un poco del discurso y de la teoría. Creo que el gran reto que tenemos para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad es transformar todo lo significativo, todo lo tan revolucionario que incluye el modelo social de la discapacidad a partir de la Convención y llevarlo a la vida real, a la vida cotidiana, a la vida de todos los días de las personas con discapacidad en toda América Latina. Un placer estar con ustedes y por supuesto que estoy a disposición. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Es muy importante poder contar con este apoyo regional que estamos esforzándonos de construir junto a agrupaciones de diferentes partes del continente. También nos acompaña desde ALAPA, una organización argentina, una persona muy estimada, muy valorada, que es Flor Braga. Por favor, Flor, si puedes darnos unas palabras. Bueno, qué felicidad estar acá con ustedes, qué día importante. La verdad estoy muy contenta, muy contenta. Cuando me digas empiezo, estoy con muchas ganas y muy embalada. Dale nomás, Flor. Le doy nomás entonces. La cuestión es la siguiente. Permanentemente nos preguntamos cuando tenemos una necesidad si eso está en algún lado consignado como derecho. O sea, uno tiene una dificultad, necesita algo y se pregunta, ¿tendré derecho a esto? ¿Existirá? ¿Alguien sabe si hay algún reconocimiento legal para esto? Y muchos de nosotros, desde el progresismo, proponemos que los derechos vayan creciendo siempre y que en tanto haya necesidades hay derechos y si hay nuevas necesidades que uno registra como necesidades, que se transformen en derechos. Tuve la oportunidad de compartir junto a Judith Heumann, que es una histórica del mundo de la discapacidad, una norteamericana involucrada con el desarrollo de la ADA, la ley norteamericana que dio origen a la convención, gracias a una beca de un mes de estudio en Estados Unidos respecto de cómo había sido que había nacido esta ley. Porque todos estamos enamorados de la convención, todos necesitamos la convención, la tenemos que defender todos los días. Pero tenemos que tomarla como una letra muerta, como una letra cerrada, como algo que
bajó imperialmente para siempre? Definitivamente no, eso no corresponde para nosotros los progresistas en ningún ámbito. Uno tiene que estar permanentemente repreguntándose, interpelándose respecto de qué novedades tiene que tener la mirada progresista respecto de los derechos de todos, incluyendo los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy mamá de un chico con discapacidad visual. A partir de que empezó la patología de mi hijo, a manifestarse. Y digo patología adrede porque sé que en los ámbitos de discapacidad hay mucho temor a la palabra patología. Es como que cualquier cosa en la que uno toque lo médico estaría de alguna manera involucrando el discurso médico hegemónico, que no es claramente mi voluntad de involucrar. Pero me parece que es muy importante porque por haber hecho tanto esfuerzo para distanciarnos del modelo médico hegemónico, muchas veces hemos terminado haciéndole el juego al imperio el que fuere. Cuando hablo del imperio pienso en el dinero, en el poder, en el control. Claramente hacerse cargo de la salud de las personas con discapacidad también implica dinero y a nada le ha venido mejor en el universo político que jugar un pseudo progresismo diciendo estamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, pero eso no tiene que implicar la salud porque la salud es un tema de todos y no es un tema de las personas con discapacidad. Y uno dice, un momentito, el artículo 25 de la Convención es muy claro respecto de la necesidad de priorizar los derechos a la salud de las personas con discapacidad, porque fíjense que después sucede lo que pasó con el COVID, que en todos lados empezaron a seleccionar a quién le daban el respirador y a quién no. Y sucedió que las personas con discapacidad, para variar, quedaron cola. O sea, en muchos lugares del mundo, primer mundo absoluto, Europa, todo muy progre, todo bárbaro, hubo personas con discapacidad a las que no se les respetó su derecho a participar de igual manera del acceso a los respiradores. Y esto es porque el debate no está ni remotamente incluido en el discurso social como nosotros pretendemos. Entonces, yo en particular trabajo con la cuestión de la salud. O sea, ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. O sea, yo trabajo con el vector o la mirada, con el sesgo sanitarista, pero con la discapacidad sin duda. Quiero decir que yo fui presidente de la Comisión de Discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es algo que me enorgullezca porque el gobierno era una cosa espantosa, o sea, fue durante el gobierno de Macri. Yo estaba muy contenta pensando que iba a poder hacer la diferencia, pero tengo que decir que lo mío fue puro narcisismo, un narcisismo y una omnipotencia que no me disculpo, porque la verdad es que cuando uno está involucrado en un contexto político perverso, no hay forma de hacer nada bueno. O sea, para ser muy concreta, el presupuesto del año 2013 se lo guardó el PRO, el gobierno de Mauricio Macri, se lo guardó íntegro, no nos bajó un solo centavo. Yo hice esta denuncia 400 veces, a nadie pareció interesarle. Era todo el presupuesto que estaba destinado a las personas con discapacidad de la ciudad de Buenos Aires. Y uno piensa Buenos Aires, la convención, ¿qué posibilidad hay de que realmente no se esté cumpliendo con el derecho de las personas con discapacidad? Toda. Un desastre. Para darles una idea, según el censo, que fue excelente, un trabajo de censo excelente que hizo el gobierno en el año 2011, solamente de personas que están en situación de sacar la certificación, personas que merecen tener el certificado de discapacidad, solamente tienen el 18% de estas personas su certificación. Es decir, el 82% de las personas con discapacidad de la ciudad de Buenos Aires están sin certificación. Hay una subcertificación del 82%. Es una locura esto. Esto quiere decir que hay mucha gente que no accede a sus derechos. Y en gran medida esto tiene que ver con que hay una culpa instalada respecto de las personas que reclaman su derecho al certificado. Y esto es lo que tenemos que trabajar políticamente, compañeros, porque esto es algo realmente muy importante. De verdad, no es estar tirándole una dádiva y haciendo una cosa de conmiseración. El certificado es un derecho. Aún los países que todavía no tienen certificado tienen que poder pensar en la forma, certificado mediante o no certificado mediante, de acceder al derecho pleno de la convención. ¿Cómo, perdón? Escuché que alguien hablaba, pero no sé. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros registramos tener una necesidad,
tenemos que entenderla como una pelea futuro de derechos. Si tenemos una necesidad, si la necesidad es real, si no es un capricho, o sea, una persona que tiene necesidad de adaptaciones educativas, ¿tiene que esperar a que le expliquen que sí, que es un derecho, que está garantizado, o tiene que pelearlas? Tiene que pelearlas. Y así nos tenemos que educar entre nosotros los latinoamericanos en relación a pelear, porque aparte la convención salió a las trompadas. Salió por gente como Judith Heumann que se puso adelante, cerró el tráfico, el tránsito de los micros. O sea, tenemos que acostumbrarnos a pelear por nuestros derechos. Identifiquémoslos identificando nuestras necesidades. Si una persona, por ejemplo, por hablar de un tipo de discapacidad que no está para nada considerada, un síndrome de Crohn, una persona que tiene por ahí 50 diarreas en un día, puede tenerlas, puede tener un día de 50 diarreas diarias. 30, ¿les parece mejor? 30 diarreas diarias. ¿Cómo hace un chico en edad escolar para cumplir con su escolaridad bien si tiene que levantarse, pedir permiso 400 veces a la maestra, esperar que la maestra le diga para no hacerse caca encima? Yo me lo pregunto, o sea, la mejor forma de que ese chico deje la escuela es dejar que el sistema actúe solo, que el bullying actúe, que el chico se haya hecho caca encima y que quede fuera del sistema y nadie fue malo, nadie es responsable. Concretamente ahí lo que hace falta es hacer de nuestra necesidad una intervención en términos de derecho. Que la mamá que tiene un chico con síndrome de Crohn pudiera decir, mi hijo no pregunta para ir al baño, mi hijo se levanta y va al baño las veces que sea, y se acabó. Y que el medio social acompañe de esa manera. Del mismo modo, en los países que tenemos certificación, la certificación tiene que estar garantizada para una persona con síndrome de Crohn. Porque la enfermedad de, perdón, síndrome no, enfermedad, que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que inhabilita muchísimo laboralmente. Y si uno va a estar pensando si figura o no figura en la papeleta donde están todas las patologías que tienen derecho a certificación, estamos fritos. Las juntas, con esta bendita cuestión de que se ha sacado completamente el mundo de las patologías, a veces hemos perdido derechos. Porque antes con el modelo CIDIM, la discapacidad, se medía por patología. Entonces quedaba clarísimo, por supuesto que no es la mejor de las cosas, porque en ese caso, una persona que tiene una patología que es altamente discapacitante y que en su caso no lo discapacitó, porque todos somos distintos y pudo haber sido así, la verdad que se queda como en una zona extraña. Pero ¿qué pasa cuando va una persona a hacer la certificación y la Junta no tiene ganas de darle el certificado? Por lo que sea, porque es un pueblo chico y lo conocen y tienen mala onda, porque no le creen, porque les da risa, como sucede con la gente de talla baja, que al día de hoy, les recuerdo, mañana es el Día Internacional de la Talla Baja, y la gente con acondroplasia al día de hoy sigue viviendo discriminaciones feroces, que serían completamente incompatibles con lo que nosotros tenemos como tolerancia social aceptada de la palabra mogólico para hablar de síndrome de Down. Si nosotros estamos en cualquier lado y alguien dice, mirá, mirá, un mogólico, todos saltamos encima y lo cagamos a trompadas al fulano que acaba de molestar a la persona con síndrome de Down que estaba caminando. Sin embargo, cuando hay una persona con enanismo, eso no pasa jamás. A la persona con enanismo, todo el mundo tiene acceso a la burla, al bullying, al chiste, lo cosifican, siguen estando en los programas de televisión como algo cómico. Ok, la gente con esta patología, con acondroplasia, tiene problemas múltiples, múltiples, en la columna, o sea, es una enfermedad. Como ustedes saben, le puede pasar a cualquiera, porque tienen hijos con acondroplasia, personas de talla normal. Cualquiera puede tener un hijo con acondroplasia. Es una mutación de novo, una mutación que aparece repentinamente. No es una raza subhumana que se autodetermina por la diversión de querer ser graciosa. No, o sea, y al día de hoy, con todo lo que tenemos de convención encima, seguimos siendo monstruosamente tolerantes con la discriminación que sufren las personas de talla baja. Esa persona con talla baja va a certificar, no llega al botón del ascensor para marcar los pisos altos, no llega en el cajero del banco a mirar cómo está su cuenta bancaria. Muchas veces no le dan el trabajo para el que estudió y se formó porque es una persona de talla baja. Esa persona va a sacar el certificado y le dice, pero no, ¿vos qué tenés? Eso bajito nada más. Mírala a Noelia cómo baila. Eso sucede hoy. Y sucede en un país con certificación y con convención como es la Argentina. Sabemos que pasa en todas partes del mundo. Países con pobreza, evidentemente, el acceso y la inclusión son cosa peor. Y la equidad no está nunca garantizada bajo ningún concepto. La verdad es que nosotros lo que proponemos desde ALAPA es que tenemos que trabajar todo internacionalmente. No hay un área de derecho donde no tengamos que trabajar internacionalmente.
Somos una región, Latinoamérica es una región con idénticos riesgos y idénticas posibilidades políticas. De hecho, lo hemos vivido con las últimas situaciones espantosas, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil, y lo que nosotros tuvimos también a través de los votos de una manera calamitosa, pero que realmente fue una situación muy bizarra, donde nadie se repreguntaba respecto de cuándo estaba cumpliendo o no la Constitución. Tenemos que estar más unidos. ¿Tenemos instrumentos? Sí, tenemos instrumentos. Yo el instrumento que propongo siempre es Mercociudades, que es un instrumento del Mercosur a nivel de las intendencias. O sea, lo que permite Mercociudades es hablar de la federalización más absoluta a nivel de intendencias, de pequeños pueblitos, de pequeñas ciudades, de nuestras problemáticas. La discapacidad sabemos que se verifica entre un 10 y el 15% de la población. Es bastante coincidente con los números de lo que nosotros tenemos en enfermedades poco frecuentes, en EPOF. Sin embargo, por supuesto, no son cosas, no son categorías asimilables, son cosas muy distintas, discapacidad y patología, sin duda. Pero tenemos que tener menos miedo de cooperar, porque hay sectores donde nosotros, desde el mundo de las patologías, tenemos avances que es buenísimo que la gente que trabaja netamente en discapacidad tenga también, que compartamos todas las conquistas en derechos sociales a las que accedemos. No tenemos que quedarnos como si la convención fuera una letra muerta, una Biblia a la que hay que decirle sí, señores, no, señores, porque no es así, porque todos los textos se revolucionan y cambian. Yo me acuerdo cuando mi hijo empezó a tener discapacidad visual, él estaba en la primaria, que una chica muy moderna, muy progresista, me dijo, no entiendo qué es lo que te angustia. Existen personas rubias, personas morochas y personas ciegas. Y yo le dije, sos una hija de puta, porque la verdad es que sentí que realmente la, la reducción que estaba haciendo de la situación deficitaria que la discapacidad implica, porque con toda la convención encima, la discapacidad implica déficit y no tiene sentido negarlo. Ser negacionista no es ser progresista. Ser progresista es decir, tenemos iguales derechos todos. Esa es la situación progresista de pelear, de verdad. Pelear por la igualdad real de derechos de todos, pero no es negar la situación, porque si yo digo que exclusivamente la discapacidad es producto de una ecuación social, por ahí me estoy perdiendo de dos cosas. Por un lado, de los avances que la medicina está dando en materia de medicina regenerativa. Ustedes saben que los chicos con amaurosis congénita de Leber por la mutación RPE65, que se quedan ciegos prácticamente al nacer, a los 5 meses de nacer, están volviendo a ver. Y yo me pregunto, ¿ustedes le negarían una operación para volver a ver a un chico de 10 años? Yo si les muestro el video de Tori, el chico de 8 años, que vuelve a ver después de hacerse la terapia génica, la verdad que definitivamente no es una cuestión de diversidad. No es exclusiva. Diversidad sí, morochos, rubios, por supuesto, pero negar el déficit deja a los países pobres afuera de cualquier ecuación que implique acceso a la salud regenerativa. Entonces tenemos que ser inteligentes y no dejarnos dorar la píldora por esta idea que implicaría que todo lo barato es progresista casi, ¿no? Pues la medicina regenerativa de barato no tiene nada. Pero yo la quiero para mí, para la gente que quiero, para que se pueda elegir. Hay gente que no quiere, hay gente que no tiene ganas de cambiar su situación respecto de la patología discapacitante porque le ha significado, por otra parte, una marca identitaria muy importante. Por ahí dedicó toda su vida a una determinada militancia y quiere conservarla y dicen su absoluto derecho. Nadie puede decirme a mí que yo tengo que adelgazar, yo tengo que querer adelgazar, por ahí no tengo ganas de adelgazar. En particular tengo ganas de adelgazar, pero pongámosle que no quisiera. O sea, somos cuerpos, somos sujetos, somos almas de deseo, cuerpos llenos de deseo, de ideología, de expectativa y de posibilidades creativas, y en ese sentido se nos tiene que considerar en términos políticos. Los latinoamericanos hemos logrado más de una vez ser realmente vanguardia de cosas fantásticas que después, como nos cuesta, porque somos cipayos y siempre pareciera que todo lo que se hace en el norte es mucho mejor que lo que hacemos nosotros, a veces nos sometemos un poco. Pero la verdad es que tenemos una capacidad crítica extraordinaria y yo creo que este foro puede estar llamado a ser algo muy novedoso. Confío en este foro, voto por este foro, apuesto a este foro y me comprometo con este foro porque siento que de verdad Latinoamérica tiene que poder decir sus propias palabras. Yo creo que la convención es maravillosa, pero la convención no está terminada. La convención la lograron personas que estaban trabajando y no fueron de todas las discapacidades. Había una representación que como de costumbre no era absoluta. Hay gente que no estaba.
la gente de talla baja nunca estuvo del todo considerada. Para dar un ejemplo nada más. Como por ejemplo, uno va a ver que hay discapacidades que son mucho más prevalentes. Si uno ve en términos de discapacidad visual, el símbolo es el bastón blanco, pero personas ciegas en relación a personas con baja visión son un porcentaje así de chiquitito. ¿Qué pasa con las personas con baja visión? No existen en ninguna parte. ¿Qué pasa con las personas con baja audición? Que no son sordas totales, que no usan lengua de señas. Un señor mayor que se queda sordo y que necesita audífono. ¿Está considerado o es como si fuera un ciudadano de segunda en el ámbito de la discapacidad por no ser un sordo de nacimiento con lengua de señas? Entonces, si vamos a hablar de equidad, hablemos de equidad en serio. Y seamos los latinoamericanos unidos de verdad garantía de equidad, de acceso a derechos para todos los ciudadanos, para todos nuestros pueblos. Veamos la forma de que haya de verdad equidad. Hay planteos que parecen muy modernosos, pero cuando uno hace así con el dedo se le sale la pintura. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos, yo soy feminista, trabajamos en relación a la equidad sexual y a los derechos sexuales de las mujeres y de las mujeres con discapacidad las 24 horas, con compromiso total. Pero de golpe aparece alguien y dice, pero yo creo que estaría buenísimo poder pagar prostitutas, que en definitiva son trabajadoras sociales, para ser de acompañantes sexuales que, de momento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de golpe el mundo de la discapacidad podría tener? Entonces descubrimos que hay un interesante mundo para trabajar de derechos sexuales de las personas con discapacidad, pero del lado de los abolicionistas, porque yo como feminista abolicionista no tengo ganas de ponerme del lado de los tratantes o de la gente que frivoliza la sexualidad paga. Entonces, lo que les quiero decir, compañeros, es que es muy importante que hagamos este foro, que estemos muy despiertos, que estemos listos para pelearnos, porque tener pensamiento crítico hay que aguantarlo, hay que bancarlo, hay que estar en condiciones de tener pensamiento crítico y poder dar debate. Yo estoy feliz de estar con estos compañeros, agradezco a Rodrigo, agradezco a Mario, que es quien me ha presentado, a André y a todo el equipo de gente que estaba vinculado al proyecto del foro. Quiero ser parte de esto, quiero que ustedes sientan que ALAPA es parte de ustedes, que ALAPA está hecha para ser Alianza Latinoamericana, por eso el nombre es así de ambiguo, Alianza Argentina de Pacientes, pero es Alianza Latinoamericana de Pacientes. Queremos trabajar por la salud de todas las personas, queremos trabajar por los derechos de todas las personas con discapacidad de nuestra preciosa tierra, y cuando hablo de tierra, hablo de la región entera, de la patria grande, y me parece que tenemos que unirnos de manera aguerrida, usando al vecino. Nosotros tenemos que poder decirle al compañero de al lado, hey, chilenos, ayúdennos, vamos a hacer que ustedes puedan darnos letra para nosotros poder decir, en Chile está haciendo tal cosa, hey, uruguayos, ayúdennos. Seamos de verdad compañeros, porque esta batalla se lleva el derecho a la felicidad de nuestra gente. Hablar de derechos de la discapacidad es mucho más que hablar del sector que nos proponen que seamos. Todas las personas somos vulnerables y la persona que está militantemente comprometida con la discapacidad está comprometida con la vulnerabilidad humana en su conjunto, con la libertad, con los derechos humanos completos de la humanidad y con la posibilidad de realización de una sociedad justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flor. Unas inspiradoras palabras para este foro, para el trabajo que debemos hacer en conjunto en Latinoamérica, no solo por la discapacidad, sino como este concepto que estamos tratando de crear, esto de inclusión crítica, conceptos críticos que tienen que ser resueltos de alguna forma para generar mayor participación en la sociedad. Con nosotros también está compañero Andrea Gramont, de OTEA, Observatorio Tecnológico para el Autismo. También, Andrés, te pedimos unas palabras, también organizador y parte importante del equipo del Foro Permanente de Inclusión Crítica. Andrés, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por ser parte de este equipo, por sumarse. Gracias, Rodrigo. Gracias, Mario. Gracias, Flor. Gracias a toda la gente de ALAPA por todo el apoyo. A Pablo, a los compañeros, al compañero Fernando de la Andis, a toda la gente que se ha ido sumando a esta iniciativa, esta propuesta que venimos trabajando ya hace bastante tiempo y buscando siempre los mejores actores que puedan hacer visible toda esta situación y podamos incluir realmente a todos, ¿no? Donde nos podamos sentir identificados todos, todas, todes, y sin tener que mirar de arriba a los demás, sin tener que estar
con miramientos de que yo soy más o yo valgo más que ellos, o viceversa, o porque ellos tienen más derechos que yo, cuando todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley, todos somos seres humanos con diferentes situaciones, diferentes condiciones, pero al final todos somos seres humanos, todos somos personas de derecho. Un poquito haciendo remembranza acerca de cómo hemos venido trabajando en esto. Yo actualmente soy presidente de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo desde el año 2009, año en que se le dio el diagnóstico de autismo a mi hijo Franco, allá en Bolivia. Y hemos estado luchando y bregando porque el tema de autismo en Bolivia se haga visible, sea un tema de discusión social, de discusión política, de discusión en todos los ámbitos que esto merece. Porque lastimosamente en su momento nadie hablaba de autismo. Hablabas de autismo y todo el mundo se avergonzaba, se escondían, como que nadie sepa que tengo un hijo con autismo, porque o sea, realmente era una vergüenza, ¿no? Para las familias que han pasado antes que nosotros allá. Y llegado el momento, nosotros como familia dijimos, bueno, basta, mientras nos ponemos a llorar o a quejar o reclamar, no vamos a hacer nada y esta situación y nuestro país no va a mejorar ni va a avanzar en ningún sentido. Por lo tanto, empezamos a hacer visible el tema de autismo mientras aprendíamos, porque tenemos que reconocer que en ese momento tampoco sabíamos nada de qué era el autismo. No sabíamos si era una enfermedad o no, si era contagioso o no, ni qué tipos de terapias, tratamientos, si había que medicarlos a los chicos o no. Entonces, hemos ido aprendiendo con el acompañamiento de mucha gente, muchas instituciones de diferentes países del mundo, que realmente este tema de la tecnología en estos últimos años nos ha ayudado bastante. Hemos tenido la oportunidad de organizar eventos internacionales muy significativos allá en Bolivia. Y bueno, esto nos ha dado la posibilidad de liderar este tema del movimiento del autismo, ¿no? Gracias a esto, hoy en día cualquier persona habla abiertamente sin sentir vergüenza, sin sentirse menos acerca de que tiene una persona con autismo en la familia. Gracias a esta lucha que hemos venido haciendo junto con representantes de otros tipos de discapacidades, hoy en día contamos con una ley nacional de discapacidad allá en Bolivia, la ley 223 de personas con discapacidad. Y bueno, sabemos que nos falta mucho, pero por lo menos hemos ido avanzando. Este tema también nos ha ido, en este interín hemos ido conociendo a gente como Alejandro Ratti, bueno, a Mario Aguilar, a Rodrigo, y gente que realmente nos puso en el tapete esta propuesta de OTEA, del Observatorio Tecnológico para el Espectro Autista. Es algo que realmente nos llama muchísimo la atención significativamente porque hoy en día sabemos que hay muchas herramientas tecnológicas que ayudan y benefician a los chicos, a las personas con discapacidad, no solo autismo, sino con todas las discapacidades. Y bueno, nosotros no estamos aprovechando estas herramientas, ¿no? Concretamente en Bolivia no tenemos ese tipo de disponibilidad y las tecnologías que están disponibles son realmente muy restrictivas económicamente hablando, porque hay la mayoría de las familias que están dentro del tema del espectro, la mayoría son familias de muy escasos recursos. Por lo tanto, ¿cómo puedes decirle, sabes qué, tienes que comprarle un par de audífonos para hacer la estimulación neurosensorial mediante hoy en día el método Tomatis? Y cuando esta familia no va, muchas veces no tiene ni para darle los alimentos a los chicos, ni para llevarlos a terapias. Entonces tenemos que ir repensando esta situación. Ese es el motor que nos ha llevado a ser parte de este grupo, a formar parte de este movimiento, vamos a llamar así, como decía Rodrigo, como decían todos los compañeros, un movimiento latinoamericano, que no nos quedemos solamente en nuestros países, en nuestras fronteras, porque realmente no somos islas, ¿no? Hoy en día con la globalización mundial tenemos que estar con todas nuestras fronteras abiertas, lo que ha dicho Flor recientemente, aprovechar del conocimiento, las experiencias positivas de nuestros vecinos, y no solo los vecinos, sino realmente de todos los países donde se estén dando grandes experiencias con resultados positivos y que vayan a beneficiar y a ayudar a todos los sectores de discapacidad, no solamente discapacidad, sino a todos los sectores vulnerables, ¿no? Que es muy importante. Hoy nosotros hemos este tema de haber empezado y haber tener hoy en día una persona con discapacidad en la familia nos ha abierto la mirada tan ampliamente, ¿no? Que ya somos más empáticos, somos más tolerantes, ya no somos indiferentes.
Ya no vemos a una persona con algún tipo de discapacidad, sea esta la que fuera, como alguien que vale menos, como alguien que, ¿sabes qué?, hacia un lado. No, realmente nos ponemos en el lugar de esas personas, de esas familias que hasta el día de hoy en las redes escuchamos, ¿no? Gente que dice, estoy caliente, estoy cansada del autismo, yo quisiera un día sacar el autismo de mi vida. Pero ok, no lo puedes hacer. Pero qué mejor felicidad. ¿Qué es lo que nos enseñan estas personas? Justamente eso, la empatía, la tolerancia, a ser más amable, más afín con el entorno, con la gente, con la sociedad, a ser mejores personas. Eso nos decían muchas personas, pero estos chicos te pueden contagiar algo. Yo considero que personalmente, particularmente, a mí, si algo me han contagiado, es a ser más afectivo, a ser más cariñoso, me han contagiado ese amor que ellos transmiten, ¿no? Día a día nos enseñan muchas cosas. Hay días que realmente nosotros estamos destruidos por tanto estrés, por tanta carga emocional, y llegar a casa y sentir que viene ese ser maravilloso y te da un abrazo, y simplemente con un abrazo se te borra todo ese estrés que tienes, es una maravilla. Entonces son pautas que tienen que llevarnos adelante, que tienen que impulsarnos a seguir adelante. Sabemos que estamos por un buen camino, nos falta muchísimo. Hoy en día estamos viendo acá desde Argentina y los grandes avances normativos que existen, pero también estamos viendo las falencias en cuanto a la aplicación de estas normas, ¿no? Si bien se ha avanzado muchísimo comparando con Bolivia concretamente, pero nos falta muchísimo, nos falta mucho. Hablando del tema de acceso a la salud, por ejemplo, se habla mucho de que tiene que haber un diagnóstico temprano para empezar a trabajar de mejor manera y oportunamente con estos chicos. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nuestros profesionales de la salud allá en Bolivia no están adecuadamente capacitados para hacer un diagnóstico acorde, un diagnóstico adecuado, un diagnóstico temprano. Se están viendo muchos casos que entran al colegio y recién, gracias a que la maestra identificó algo diferente en el niño, es que dicen, este chico tiene algo, llévelo al médico, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ya se ha perdido? Cuando sabemos que hoy en día se ha mejorado mucho el diagnóstico y se están haciendo estos diagnósticos a más temprana edad. Por otro lado, el acceso a la educación educación inclusiva. ¿Qué nos ha venido pasando y qué hemos ido viendo año tras año estos últimos 3, 4 años allá en Bolivia? Sabemos que el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación del Autismo. En Bolivia cada año comienza la gestión escolar en el mes de febrero, pero no es casual que de febrero, los primeros días de febrero, hasta el 2 de abril, recibamos anualmente más de 30, 40 denuncias de chicos o de familias que nos dicen, a mi hijo, a mi hija, los han expulsado, los han retirado del colegio simplemente porque tiene autismo, porque la maestra, porque el maestro no saben cómo lidiar, no saben cómo, dicen, o atendemos a 20, 25 chicos en el aula o atendemos al niño especial, ¿no? La misma sociedad que todavía no es empática, que todavía no es tolerante, son los primeros que también van a reclamar, van a pedir a las direcciones, a los directivos de estas unidades educativas, o retiran a este niño raro, entre comillas, o retiramos a nuestros hijos, ¿no? Y ahí va el tema del interés económico también de las unidades educativas. No encontramos centros especializados. ¿Qué tenemos que hacer? Crear lo que hemos encontrado acá, lo que encontramos en Paraguay, lo que encontramos en muchos países vecinos, instituciones o centros de apoyo para la inclusión educativa, pero mientras no los tengamos allá en Bolivia, ¿qué hacemos? O sea, esos chicos que están condenados a tener que estar en sus casas cuando la mamá, el papá tienen que salir a trabajar para llevar el sustento a la familia, ¿y qué van a hacer los chicos? O sea, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién los va a formar? No diremos quién los va a formar académicamente, sino quién los va a formar en las necesidades esenciales del día a día para la vida, ¿no? A vestirse, a cambiarse, a comer, a ordenar las cosas, a cepillarse los dientes, detalles que son del día a día, que son importantes para la vida, pero no hay la persona que esté al lado porque realmente esa persona tiene que estar en la calle buscando cómo generar economía para el sustento de esas familias. Entonces es muy complicado.
Es por eso que nosotros queremos seguir impulsando, seguir invitando a toda la población, a toda la sociedad en su conjunto, para que hagamos un equipo muy fuerte, muy sólido, en pro de estos mismos derechos, de estas mismas necesidades que tiene toda nuestra sociedad latinoamericana, porque realmente es importante. No podemos perder el horizonte, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, a realmente tener una sociedad más inclusiva en todo el ámbito de la palabra y que podamos hablar de igual a igual con todos nuestros amigos, compañeros, hermanos y vecinos y bueno, que no tengamos gente que hable, que menosprecie o que directamente se exprese de malas maneras o que diga, este enfermo, por favor, sáquelo, esta persona enferma, como lo han dicho, con mi hijo lo han dicho en reiteradas ocasiones, a este chico enfermo debería estar internado, debería estar recluido en un centro especial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué privarle de sus derechos? Hemos hablado de la convención, bueno, la convención está ahí para hacerla cumplir. ¿Y quiénes tenemos que hacerla cumplir? Nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿No? Simplemente muchísimas gracias, agradecerlos a todos, invitarlos a que nos acompañen en los próximos eventos que vamos a tener en este foro de inclusión crítica. Es un foro que va a estar permanentemente abierto a la discusión en diferentes temáticas sobre el tema de la discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, André. Muy sentidas palabras. Es un poco el objetivo que tenemos dentro de este foro permanente de inclusión crítica, trabajar todo ese tipo de temáticas también. Fernando Galarraga también tiene algo que decir, unas palabras. Fernando, por favor. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muy amable. Estaba escuchando con mucha atención todo lo que decían los compañeros, las compañeras y reflexionando también porque la verdad que en este tiempo, después de una trayectoria personal, mirando y luchando por la inclusión de las personas con discapacidad desde el campo de las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Hoy me toca estar al frente de un organismo público, de un organismo como la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene entre sus incumbencias el otorgamiento de pensiones, el programa Incluir Salud, la certificación, el trabajo a través de diferentes programas para promover el deporte, para promover la cultura, la accesibilidad, una cantidad de injerencias muy significativas en la vida de las personas con discapacidad. Y bueno, radicalmente el cambio es muy significativo desde lo personal, pero también desde la oportunidad, digo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces nos han faltado en el Estado interlocutores que pudieran conocer la temática y la problemática, que no solo que la hayan vivido, que por ahí no es la cuestión fundamental, pero sí que tengan la empatía, como decía el compañero, o la posibilidad de haber interactuado y haber intervenido de manera directa con las personas con discapacidad. Y bueno, en ese sentido tenemos una oportunidad histórica porque no solo es mi caso, sino es el caso de otras compañeras y compañeros que nos acompañan en la gestión en la Argentina en esta etapa, personas con discapacidad y también personas sin discapacidad que vienen de distintos espacios de militancia, de distintos espacios de gestión y de acción, en relación siempre a los derechos de las personas con discapacidad, en relación a promover la inclusión, en relación a tratar de restituir los derechos que se perdieron durante los 4 años que pasaron en nuestro país y retomar un camino que veníamos transitando hacia una inclusión real y efectiva. Obviamente yo no voy a reiterar todos los conceptos que con tanta claridad expresaron Florencia y André, en el sentido a todo lo que nos falta como sociedad.
como sociedad, no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Pero sí quiero remarcar algo muy significativo en este tiempo, y que es el rol clave que tenemos como Estado para poder contribuir de manera decisiva en apurar esa transformación social que es tan indispensable para alcanzar la inclusión. A mí me encanta escuchar a la gente que conoce, que maneja la convención a la perfección, que puede decirme de punta a punta artículos, incisos, interpretaciones de un documento que es realmente maravilloso. Ustedes saben que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que fue generado a partir del impulso de las organizaciones no gubernamentales en su mayor parte. Siempre los funcionarios de Naciones Unidas que trabajaron la convención, que promovieron su llegada a la Asamblea para su promulgación allí en diciembre de 2006, siempre han destacado que más del 70% del contenido de la convención es el fruto del trabajo de la sociedad civil organizada, de los representantes de las personas con discapacidad que participaron en foros, en distintos espacios de interacción, de lucha, de militancia, para generar ese documento que realmente trasciende las palabras, trasciende el articulado, y realmente nos propone una transformación social real y concreta. Obviamente, ninguna transformación social se da de hoy para mañana, ninguna transformación social se puede dar sin el rol clave del Estado en esa transformación. Las sociedades que han transformado y que han promovido realmente la inclusión de grupos vulnerables lo han hecho a partir de la lucha de la sociedad civil, pero también de la participación muy efectiva en algún momento y de manera definitiva del Estado como estructura, como garante, en definitiva, de ese ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en este caso. A mí me encanta muchísimo el lema de la Agenda 2030, que más allá de la convención es una agenda que nos propone una inclusión para todos los sectores vulnerables, y que termina diciendo promoviendo para que nadie se quede atrás. Y realmente en este tiempo todavía las personas con discapacidad se siguen quedando atrás. Entonces es definitivamente imprescindible que el Estado, de la mano de la sociedad civil, de la mano de los demás sectores de nuestra sociedad, podamos trabajar en forma articulada, en forma sistemática. Más allá de que nos sentemos hoy en una mesa y que promovamos cambios y que modifiquemos leyes y tratemos de impulsar programas, lo importante de todo esto, de estas transformaciones que queremos hacer y que pretendemos impulsar, es que estos cambios y que esta metodología pueda comenzar a ser sistemática, comenzar a quedar incorporada en la forma de trabajo de nuestras sociedades, de nuestros estados, porque muchas veces una ley, un programa, un avance siempre está ligado a una persona o a una organización que promovió una X lucha, etc. Y después eso no se incorpora o no queda ganado, digamos, para la experiencia y para el trabajo, para la jurisprudencia, porque vendrá otra persona, ocupará otro sillón y nuevamente cambiará. Entonces, me parece que como colectivo primero, pero fundamentalmente como sociedad, tenemos que apropiarnos de las herramientas jurídicas, legales, institucionales, que promueven la inclusión, y tenemos que lograr que a partir de esos postulados que tiene la Convención, que son tan maravillosos, pero también la Agenda 2030, y también la posibilidad de debatir y de construir consensos, incorporemos en nuestras prácticas sociales la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad.
que es largo el camino que tenemos que recorrer, absolutamente, que es muchísimo lo que tenemos que desaprender como sociedad y volver a poner sobre la mesa en cada uno de los espacios que tenemos para interactuar, desde la escuela, el ámbito laboral, el ámbito de los poderes del Estado, el ámbito del mundo empresarial, el ámbito de la formación profesional en las universidades, pero también el campo sindical, y obviamente también el campo de la sociedad civil, que es tan diverso. Ahí, en todos esos lugares, tenemos que instalar la temática de la discapacidad para que esto sea realmente visible y de una buena vez. Porque en la Argentina y en muchos de nuestros países de América Latina todavía sigue siendo una causa de migración la llegada de un niño o una niña con discapacidad a una familia, para acercarse a una escuela con profesionales, o para acercarse a un servicio de rehabilitación o de salud especializado. Todavía vemos cómo familias desde el sur o desde el norte, de las zonas más alejadas, tienen que dejar todo y buscar nuevas oportunidades en las mejores ciudades o en las ciudades más grandes. Y lo mismo ocurre en otros países. Esto es absolutamente real, concreto y vigente todavía. Lo mismo le ocurre a los jóvenes, mujeres, o varones con discapacidad que llegan a los 18, 19 años por ahí, pudiendo haber realizado una formación educativa en su ciudad, pero para acceder a una universidad, a pensar en una formación superior, con accesibilidad a los contenidos y con accesibilidad a la formación en general, y pensar más allá, incluso en una oportunidad laboral, otra vez tienen que pensar en salir de sus espacios, de su comunidad, y salir de su ámbito natural y buscar oportunidades para su desarrollo en las grandes ciudades que tienen nuestros países en América Latina. Y qué hablar de la formación profesional, es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque la verdad que es un terreno decisivo donde interactúa un profesional con una familia, y pensando en los médicos, por ejemplo, o pensando en los que construyen casas, en los arquitectos, ni hablar en los que construyen ciudades, como decía Florencia. El tema de la formación universitaria, de la formación profesional, es clave para que entremos y podamos compartir con todos ellos este tema de la discapacidad, esta problemática de la discapacidad, porque lamentablemente seguimos generando, o se siguen dando, generaciones de profesionales y profesionales que no hablan de estos temas, porque no los conocen. Más allá de todos los avances que hemos tenido, más allá de lo enorme que se ha logrado en cuanto a lo legislativo, porque Argentina, por ejemplo, tiene la Constitución, tiene la Convención dentro de la Constitución, y porque tenemos leyes como la Ley de Accesibilidad Web, tenemos leyes que promueven el cupo laboral, o leyes como la 24901 que impone, o dispone, mejor dicho, un sistema de prestaciones básicas que hay que modernizar, obviamente, pero que han sido decisivos y son herramientas claves para la inclusión de las personas con discapacidad, pero que todavía, obviamente, nos falta un montón lograr. Nosotros estamos pensando y estamos promoviendo esta etapa de nuestra gestión desde 3 áreas claves, y que me parece que es importante que se las comparta, porque creo que son interesantes en cuanto a lo que pasa también en otros lugares, en otros países. Muchas veces la discapacidad, o los organismos que trabajan en la discapacidad, no tienen la jerarquía necesaria o el peso necesario dentro de las estructuras estatales para marcar agenda y para poder tener incidencia real en la transformación como Estado y como sociedad que tenemos que dar para que la inclusión sea real y efectiva. Y en nuestro país contamos hoy con un organismo nuevo, y que eso nos genera justamente una gran oportunidad. Y en eso estamos trabajando, en promover su fortalecimiento interno,
como organismo rector en la política pública en discapacidad, pero fundamentalmente para que cada acción que hagamos, cada programa, cada política sea mucho más efectiva. Y para eso tenemos que lograr que este organismo, que es enorme, que es muy grande, pueda tener mecanismos, sistemas que garanticen la eficiencia, la transparencia, que puedan actuar a partir de herramientas modernas, etcétera, y que no nos confundan con los términos, porque muchas veces desde otros sectores políticos se han apropiado de algunos términos como la eficiencia o la modernización, y que realmente nosotros entendemos que son claves, y que si queremos ser efectivos con nuestro trabajo, tenemos que tener un Estado que sea moderno, transparente y eficiente. Y en eso estamos trabajando en nuestra agencia. La otra pata fundamental es la transversalización de la discapacidad o de la mirada, de esta nueva mirada sobre la discapacidad en todas las políticas públicas, y esto implica la interacción con los demás órganos del Estado, la interacción con los ministerios, con las agencias, con las secretarías, con las áreas que correspondan, porque hay muchas áreas de nuestro Estado que tienen que ver con la discapacidad en todos los momentos de la vida de las personas y de las familias. Y realmente falta muchísimo todavía lograr, y estamos avanzando, pero obviamente falta muchísimo para que todo nuestro Estado podamos en nuestro Estado transversalizar esta mirada hacia la inclusión, hacia la diversidad y hacia la posibilidad de tener esta nueva mirada sobre la discapacidad en cada una de nuestras políticas públicas, y que no tengamos que transformarla una vez que la política está en marcha, que los presupuestos fueron hechos, que las acciones fueron diseñadas, que lamentablemente esto ocurre y mucho, no solo en nuestro país, sino en todos nuestros países de América Latina. Se anuncian y se lanzan programas que después hay que modernizar, transformar o cambiar directamente para lograr que se pueda incorporar en esas acciones las políticas, la perspectiva de la discapacidad. Es un trabajo intenso, arduo, pero apasionante, porque realmente en este tiempo contamos con un enorme respaldo, con una enorme predisposición de todos los miembros del gabinete de nuestro país, por ejemplo, para lograr esta transformación. Y por último, el diálogo y la oportunidad de escuchar, discutir, debatir y generar nuevos consensos entre Estado y sociedad, y entre Estado y la sociedad civil, fundamentalmente a través de los representantes de las personas con discapacidad, que se organizan, que tienen una historia tan larga, tan rica y tan valiosa en cuanto a la lucha y a los logros que han hecho. Cómo nosotros, como Estado, no nos vamos a nutrir de toda esta riqueza y de toda esa enorme capacidad de incidencia, de observación, de conocimiento y de trabajo con las personas con discapacidad en la vida cotidiana que tienen tantas de nuestras organizaciones. Es realmente una oportunidad que vivimos como Estado, poder dialogar, interactuar y debatir y enriquecernos a partir de eso en el diseño y en la proyección de nuestra gestión, en el diseño de nuestras políticas y en la proyección de la gestión que estamos realizando. Me parece que en estas tres patas, en estos tres ejes, sentamos las bases de una gestión que queremos que realmente sea transformadora, porque estamos enamorados del Estado como herramienta de transformación social, y creemos que a partir de lograr esto dentro de nuestra estructura estatal, vamos a poder contribuir de manera decisiva en el resto de la sociedad con la inclusión de las personas con discapacidad. Queremos ser los primeros en levantar la mano y en decir que estamos a disposición de trabajar para la inclusión, porque nos lo imponen las leyes, pero además porque es un mandato de nuestra sociedad y de nuestra Constitución. Entonces, estamos a disposición de ese trabajo, estamos comprometidos con ese trabajo, y en ese camino tenemos grandes compañeros y compañeras que seguramente van a estar al lado nuestro y están ya a disposición para trabajar, porque obviamente
lo que queda por hacer es muchísimo. Cada día les puedo asegurar que en la oficina, en el celular, en la computadora o a través del Zoom, estamos abriendo una enorme cantidad de temas en agenda, pensando en poner a disposición el Estado, poner a disposición nuestra agencia del trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad. Fernando. Porque no queremos, ahí ya termino, no queremos Perfecto. nunca más que el Estado sea el ajustador, sea la herramienta que profundice la estigmatización sobre las personas con discapacidad. No queremos nunca más que el Estado se meta con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como ocurrió, quitando pensiones, cajoneando solicitudes, y para lograrlo estamos trabajando en estas 3 líneas que les planteaba. Perdonen si me extendí, les agradezco muchísimo y estoy a disposición. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por tus palabras y por tu apoyo a este esfuerzo interregional que estamos construyendo desde toda América Latina. Hay un ámbito que es importante también dentro de la inclusión de personas tanto en situación de discapacidad como de una situación de vulnerabilidad crítica, que es la tecnología, y nos acompaña desde Chile, desde la Fundación Innova Social, el presidente de la Fundación, Pablo Zúñiga, que nos va a contar un poco sobre la Fundación Innova Social. Pablo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muy buenas presentaciones. Yo desde la Fundación Innova Social agradecemos el espacio. Creemos que es importante esta colaboración entre especialistas, entre personas que viven diariamente la discapacidad desde su entorno familiar, desde las organizaciones que ustedes participan o lideran. Yo personalmente soy de formación diseñador industrial, estoy trabajando hace un par de meses en la creación de este espacio, apoyado por algunas instituciones internacionales que nos hemos aprovechado desde la buena palabra o desde la buena forma de que estas empresas, estas instituciones no están en Latinoamérica. Por ende, se entiende que al no estar estas instituciones en Latinoamérica, ellos quieren introducir estas tecnologías en comparación con lo que ya existe y diferenciándose en varios aspectos que voy a comentar ahora. No sé si se podrá compartir pantalla, Rodrigo. ¿Tendré la opción? Sí. Bueno, la fundación, esta nuevita, lleva aproximadamente 3 meses desde la idea y la materialización en sí. Es una fundación que está apoyada por distintas instituciones del gobierno coreano, y la particularidad es que estas empresas e instituciones no tienen representación en Chile y en Latinoamérica tampoco. Su campo de acción es Asia, Estados Unidos y Europa y Emiratos Árabes. Por eso que dentro de la formación que me manejo, les propuse nosotros como país, como Chile, ser plataformas todas estas tecnologías coreanas. En una primera etapa, bajar los costos, diferenciarnos de lo que existe actualmente, que es la mayoría de los países comercializa productos chinos en todos los aspectos de ayudas técnicas, dispositivos médicos, insumos médicos y medicamentos. La mayoría de los medicamentos que se importan que se fabrican o que se importan, que se fabrican en estos países latinoamericanos, los excipientes con los que se realizan estos productos vienen desde la China o la India, con ¿cómo se llama? Críticas por parte de los químicos farmacéuticos de la calidad de estos excipientes. Bueno, ¿qué es la Fundación Innova Social? Es una fundación que sin fines de lucro, que se dedica a la gestión de proyectos en 2 áreas específicas, que es la salud y el medio ambiente, y una tercera patita que tiene que ver con espacios de co-creación o de potenciar mediante la tecnología, o a instituciones o emprendimientos o innovadores que sean apoyados por instituciones coreanas que tengan tecnologías de punta y que puedan ser aplicadas a sus ideas, innovaciones o co-creaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, generar una integración y colaboración con distintos tipos de recursos que manejan y introducir esta tecnología en distintas organizaciones sin fines de lucro. Particularmente, introducir toda esta tecnología a un menor costo, como les decía, de altas prestaciones tecnológicas,
y bajar los precios que actualmente la gente tiene acceso a estas tecnologías. Hay que dejar en claro, como les decía al inicio, que la mayoría de las personas, que por distintos programas nacionales, en el caso de Chile, tiene una institución que se llama Senadis, donde todas las personas en situación de discapacidad acceden a un beneficio social por esta institución gubernamental. Pero el gran problema que tienen estas instituciones, que son muchas veces apoyadas por los municipios, las municipalidades en Chile, es que las personas al acceder a estos beneficios, el Estado participa de licitaciones, donde toda la industria participa de esta licitación y el Estado, por distintas características, elige el proveedor que es el más adecuado. Pero ¿cuál es la problemática en relación a eso? Es que la gente elige, o sea, se le entrega estos productos, el Estado le entrega gratuitamente estas ayudas técnicas, pero son ayudas técnicas que el Estado los compra a un alto costo, porque está mediante una licitación pública, y productos que son de alto costo pero de baja calidad. O sea, el Estado paga mucho por productos que compraba en China, salen 200 y el Estado las compra a 1000. Entonces, esa es la diferenciación que nosotros hemos plasmado ya en algunos pilotos que hicimos con algunas instituciones, y demostramos que el Estado está pagando mucho dinero por estos productos, sobredimensionados directamente, y la gente está accediendo a productos muy caros pero de baja calidad. Dentro del esquema de trabajo que tiene la Fundación, nosotros estamos, como les decía, tenemos estas 3 líneas de desarrollo. En la línea salud, lo que nosotros estamos pensando y apoyando las distintas agrupaciones e instituciones es la instalación de espacios de salud en todo su ámbito. Tenemos un programa específico que tiene que ver con implantes dentales. Por lo menos en Chile, hace un poco tiempo, y hasta el día de hoy, perdón, por GES, que es el programa de salud que tiene FONASA, para poder subvencionar algunas prestaciones de salud, tiene un código, y ese código le permite a las personas que no tienen dentadura, o tienen pérdidas de dentadura, usan placa dental, el acceder por un código, un costo asociado a ese código, de un enfoque social, al acceso a una prótesis dental. El problema de las prótesis dentales en general es que la dentadura o los huesos maxilares empiezan a crecer porque el cuerpo y las personas siguen creciendo, y al corto plazo esa dentadura ya no le sirve a la persona. Y por otro, como muchas veces estas dentaduras están hechas a mano, mediante moldes, etcétera, no quedan bien diseñadas, la persona la deja ocupar a corto tiempo. Y también está supeditada a la compra de un pegamento, ¿cierto?, para poder posicionar esa dentadura en la boca. Y la mayoría de las personas después de los 60 años van a tener problemas dentales. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? La instalación de esta tecnología coreana de implantes dentales a bajo costo, subvencionada por la industria coreana, por lo menos en Chile, y también disponemos para todas las organizaciones y todos los países latinoamericanos que quieran adaptar esta tecnología, poder optar a estas tecnologías de alta gama, pero a un costo muy por debajo de lo que actualmente se ofrece. De hecho, esta tecnología, si uno, acá en Chile, ustedes saben que existe, yo vivo en el centro de Santiago, y uno le llama Barrio Alto, donde están todas las casas o las personas con más recursos en Chile, en Santiago, son las que pueden acceder a estas tecnologías, porque son carísimas. En proporción, una prótesis, un implante dental, sale alrededor de $1.000.000, como más de $2.000, y eso implica una implante dental. Lo que nosotros proponemos es bajar los costos casi un 70% para que la población pueda acceder a altas prestaciones tecnológicas a menor costo. Después tiene que ver el área de la telemedicina, etc. Después tenemos el área de medio ambiente y el Centro de Desarrollo Tecnológico, como les contaba. Telemedicina, también planteamos la transferencia de dispositivos médicos conectados por Bluetooth. Una gran importante destacar que en Chile el tema de los dispositivos médicos o los periféricos están teniendo alta relevancia a consecuencia de la pandemia. La telemedicina hace 8 meses atrás era impensado. De hecho lo discutimos con varios municipios sobre la posibilidad de instalar esta opción de atención a los distintos pacientes. De hecho, empezamos a trabajar en ese momento con las personas postradas, específicamente con las agrupaciones de cuidadoras. En Chile el mayor porcentaje de cuidadoras son mujeres, y tienen muchas enfermedades asociadas al cuidado de los pacientes postrados. Entonces pensábamos en entregar estos dispositivos de alta gama, también con tecnología coreana, que tienen la capacidad de monitorar
en tiempo real a los pacientes con distintos dispositivos, toma presión, glucómetros, etcétera, que nos permite o permite a la institución a cargo o al familiar saber en tiempo real, o la proyección durante el mes para que el doctor de cabecera pueda tomar decisiones, cuál es la mejor procedimiento o medicamento que puede solucionar sus problemáticas. Lo otro, lo que ya hablábamos, el tema de ontología, que bueno, se lo expliqué con el tema de los implantes dentales, la importación y distribución de medicamentos. Corea tiene muchas drogas de alta tecnología, de hecho hay medicamentos que son para la hipertensión, la mayoría de los farmacéuticos saben que la tecnología coreana en términos de medicamentos es la mejor, tiene las mejores patentes. Al que le pregunten, les va a decir que lo coreano tiene muy buenas prestaciones, muy buenas certificaciones a nivel mundial. Lo que nosotros y lo que el gobierno coreano, con toda su industria, que es una institución que se llama KIDI, que aglutina toda la industria coreana y que tiene su sede en Chile específicamente, y que representa o quiere entregar toda esta tecnología a Latinoamérica, es que importar estos medicamentos en una primera instancia, entendiendo que ustedes como agrupaciones saben cuántas personas dependen de algún medicamento, de algún dispositivo médico, alguna ayuda técnica, saben la cantidad de necesidad que tienen y específicamente cuáles son sus problemáticas, transparentarlas a nosotros como fundación y poder entregar una oferta a un menor costo y ver cómo en cada país también se genera una innova social para poder abastecer de todos estos productos a los distintos pacientes. Bueno, después está la instalación ya desde hospitales o clínicas, donde también podemos articular la relación con los territorios, donde hay una masa crítica, como ejemplo, acá estamos trabajando con la Central Unitaria de Trabajadores, que aglutina a todos los sindicatos a nivel nacional, y que estamos potenciando con esto, identificar también y poder demostrarle a las distintas empresas que hay enfermedades recurrentes de los trabajadores por distintas actividades dentro de su fuente laboral, y que las empresas hagan cargo en el caso de seguros de salud, para que los trabajadores y sus familias puedan acceder a estas tecnologías a un menor costo. Pero más que eso, poder acceder, pues, porque muchas veces no tienen el acceso, y en el caso dental, como ejemplo, las familias dejan en el último eslabón de su preocupación el tema dental. Ya cuando tienen pérdidas dentales ya no hay vuelta atrás y hay que usar implantes cuando se preocupan muchas veces de su dentadura, pero lo hacen principalmente por el costo asociado. Y bueno, como apoyo también dentro de la salud estamos pensando, y bueno, el fin de la fundación es el apoyar a todas las organizaciones que tengan necesidad en estos ámbitos. En el área de medio ambiente, nosotros estamos desarrollando distintos proyectos que tienen que ver con la salud, ¿cierto? Y el medio ambiente, en temas que tienen que ver con el reciclaje y la economía circular. En el caso de los pueblos, por ejemplo, del norte de Chile, el acceso al agua, muchos de ellos viven en zonas rurales donde el agua no llega, o colindan con la industria minera que contamina sus fuentes de agua y no tienen cómo abastecerse de este producto. Entonces, la tecnología coreana tiene la implementación de distintos productos para la purificación de agua, la limpieza de agua, y el reciclaje de distintos componentes que no se pueden reciclar. Y por último, los coreanos y KIDI y la industria plantean en una primera etapa la transferencia de todos estos productos a las distintas instituciones a un menor costo, pero en una segunda etapa transferencia tecnológica. O sea, poder, por ejemplo, lo que plantean ellos es, en el caso de las ayudas técnicas, desarrollar y fabricar parte del proceso de fabricación de estas ayudas técnicas en Chile o en parte de otros países latinoamericanos. En el caso de las sillas de ruedas, por ejemplo, el doblar tubo, el soldarlos, empintarlos, y todo lo que tenga que ver con motor, traerlo desde Corea e instalarlo dentro de estos productos. Lo mismo las camas clínicas. Las camas clínicas no tienen mucha ciencia, son muchos fierros soldados, mucha pintura, mucho doblar tubo, pero lo muy importante aquí es el motor de 3 movimientos que permite al cuidador principalmente no tener patología asociada al cuidado de los pacientes. Entonces, todas estas iniciativas tecnológicas nosotros las queremos dejar expuesta acá al colectivo, para que en forma particular puedan hacer una exposición y empezar a ver cómo podemos desde Chile poder abastecerlo de todas estas tecnologías, y ver cómo también desde cada país miembro de este proyecto poder ayudarlos y poder generar la sinergia que nos permita y les permita
todos y a todas el acceso a estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy agradecido de tu intervención y la posibilidad que se abren ámbitos tecnológicos con Innova Social. Otro aspecto tecnológico y de una institución bien trascendental en Argentina es el INTI. El INTI siempre ha tenido una propuesta bien interesante en términos de tecnología, y por eso nos acompaña también Mario Aguilar, que nos va a dar también algunas explicaciones sobre este tema. Perdón, ¿puedo comentar una cosa muy chiquitita de algo que dijo Pablo? Muy chiquitita, pero muy importante. Ustedes saben que hay una empresa que se llama Green Cross, que es una empresa coreana de desarrollo de drogas nuevas para enfermedades poco frecuentes. Las drogas estas son carísimas, son enfermedades de origen de depósito lisosomal, son enfermedades altamente discapacitantes y mortales. El tema es que hay 2 laboratorios internacionales que tienen cooptado absolutamente el mercado y que de alguna manera nos tienen a nosotros los pacientes a veces como si fuéramos rehenes, porque el Estado tiene que comprar las drogas, y estamos hablando de drogas que pueden llegar a costar arriba de los $50.000 por mes. La cuestión es que Green Cross tiene otros costos y no logró entrar a Brasil porque le hicieron boicot. Entonces estamos muy preocupados porque necesitamos esas drogas que no tenemos nunca posibilidad de tener acceso en Latinoamérica. O sea, hay muchas personas que no están recibiendo sus medicamentos. Sería importantísimo, le digo esto a Pablo, fue realmente fascinante escucharlo, que la verdad que nos encantaría saber más, lo digo en términos personales desde ALAPA, de las posibilidades que haya de contacto con el mercado coreano de desarrollo de transferencia tecnológica en biotech y en farmas. Eso, nada más. Una cosa, Flor, solamente para anotar, y eso, bueno, lo expongo para todos. Aquí es necesario que cada institución, agrupación o país tenga claridad cuáles son sus necesidades. En el caso de los medicamentos, como tú dices, si ustedes desarrollan o encuestan a su gente, cuáles son los medicamentos de mayor necesidad, de más caros que para poder acceder, o que de alguna forma tiene patentes que les impide el acceso a un menor costo, bueno, nos planteen a nosotros como Innova Social cuáles son esas drogas, definan qué cantidad de usuarios a nivel nacional, a nivel regional lo usan, tenemos. y nosotros hacer una oferta y ver cómo instalamos esa tecnología en estos países. Nosotros como Chile, como les decía, esto se está instalando, recién lleva 3 meses, pero la idea de nosotros es plataforma, y si la envergadura, y lo que también buscan los coreanos, nosotros sabemos que Chile es un país pequeño, como negocio para ellos a lo mejor no es muy atractivo, pero también lo plantean de un enfoque social, o sea, ellos dicen, nosotros queremos ser más baratos que los chinos y los indios, queremos instalarnos en Latinoamérica, y sabemos, y todos saben que nuestra tecnología es superior a todos, pero para poder instalarnos, porque también el común de las personas piensan que lo más barato, o sea, que lo más barato muchas veces no es lo mejor, aquí, en realidad aquí lo barato no es mejor, pues. Entonces necesitamos demostrar en ese sentido que igual el volumen de usuarios y de personas que necesitan, nosotros transmitírselo a los coreanos, y empezar a trabajar. Nosotros estamos abiertos a que hablemos en la iniciar semana un piloto. Nosotros tenemos acceso al Ministerio de Salud, y yo sé que a nuestro Ministerio de Salud de la Nación y el de Provincia de Buenos Aires les va a interesar escuchar la posibilidad de ayudar a que se instalen estas marcas de drogas que están pagándose con sobreprecios de más del 70% en precio dólar en la Argentina. Así que sería fantástico, para hablarlo luego. Gracias. Perfecto. Eso es justamente una de las intenciones del Foro Permanente de Inclusión Crítica. Así que, Mario, por favor, disculpa. ¿Estás silenciado, Mario? Mario, estás muteado. Perdón, Mario, yo fui la que te desbarató. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora escuchamos bien. Gracias, Flor. Gracias a todos los organizadores, Andrés, Rodrigo, Alejandro, que estuvieron siempre en contacto con los organizadores, la presencia de Fernando, que aceptó la invitación. Yo voy a limitar a hablar simplemente de soluciones tecnológicas, no a todas las patologías, sino en base a experiencias exitosas de más de 10 años en el instituto donde trabajo. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más de 50 años de vida, siempre trabajando para las grandes industrias, las grandes empresas.
O sea, todos nuestros profesionales poniendo la cabeza, el tiempo para que una empresa crezca y vuelque la famosa ganancia en la población. La famosa teoría del derrame, que en realidad son palabras y nunca se dan ni se van a dar, ¿no? Nunca se dieron ni se van a dar. Hace 15 años en el INTI, mi director que acaba de fallecer hace un par de meses, 95 años, crea en el INTI un centro llamado Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, pensando en que la tecnología tiene que llegar a la gente en forma directa, no tanto a la industria. Paralelamente se puede apoyar a la gran industria, pero no descuidar a la gente. Entonces Rafael Kovanov, del que le acabo de hablar, crea este centro. ¿Qué hacemos en el centro? Nosotros creamos y transferimos tecnología, no fabricamos ni vendemos nada. ¿Y a quién dedicamos esta tecnología? Como la palabra lo dice, a la salud y a la discapacidad, pero no a cualquiera. Rafael siempre pensó, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Las personas pobres y con discapacidad. ¿Qué hace esta gente que vive alejado de las grandes urbes? ¿Qué hace esta persona con discapacidad? ¿Dónde consiguen las ayudas técnicas? Ninguna empresa privada se va a instalar en un pueblo pobre, ni en un municipio pobre a fabricar sillas de ruedas, muletas, bastones, etc. El Estado no tiene la capacidad suficiente para satisfacer estas necesidades. Entonces ahí viene el primer paso, y Rafael articula con el sistema educativo, porque ninguna pyme, ninguna empresa se animó a invertir, a fabricar ayudas técnicas. Entonces, Rafael dice, ¿qué pasa con las escuelas técnicas de nuestro país? Ahí tenemos la capacidad instalada, las universidades, el sistema educativo en general. Entonces ahí creamos el primer programa llamado Programa Productivo Tecnológico y Social, donde nosotros como INTI elaboramos más de 20 manuales de ayudas técnicas entre sillas de ruedas, sillas posturales, bastones, muletas, bipedestadores, etc. Capacitamos desde el INTI como organismo público, articulando con el sistema educativo, hemos capacitado más de 700 escuelas técnicas en el país en más de 10 años. ¿Para qué? Alumnos y profesores aprendan no solamente a practicar y a construir para hacer una práctica adornos como hacíamos nosotros, sino construir dispositivos para las personas con discapacidad. De calidad, porque el INTI es un instituto de calidad y de certificación. Los materiales los pone el Estado, el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, o el INTI, o el municipio de cada espacio. Alumnos y profesores son capacitados y satisfacen la necesidad de las escuelas especiales. Nuestra primera experiencia, hace 12 años atrás, el ministro de Educación de la Nación envía un formulario a todas las escuelas especiales del país para ver qué necesitan los alumnos, no la escuela, qué necesitan los alumnos, entre sillas de ruedas, silla postural, bipedestador, silla esquinera, aeromagnético, etc. Una vez que llenan ese formulario, hacemos la dupla, hacemos que se conecten con la escuela técnica más cercana. Ese programa productivo tecnológico y social da como resultado que el alumno que estudia hace su práctica construyendo dispositivos útiles para la sociedad. Este programa recibió primer premio mundial. La OEA nos dio primer premio, segundo Estados Unidos. Fíjense la importancia de este primer programa, donde vinculamos la capacidad y la necesidad. Entonces, como eje tecnológico, la escuela técnica, el centro de formación profesional y también contexto de encierro, que son las cárceles. Hemos capacitado muchísimas cárceles, escuelas, como le dije, en cantidad, y el alumno desde ahí tiene otra mirada en la sociedad. Ya se va preparando. Nuestro primer paso es que alumnos de primer año de la escuela técnica
visiten las escuelas especiales donde van chicos con discapacidad y viceversa, que se conozcan, no son mundos distintos. ¿Qué dio como resultado todo esto? Una vez por año hacemos los encuentros de las experiencias de las escuelas técnicas. ¿Y qué nos dicen como resultado? Que cuando participan alumnos con discapacidad en la escuela técnica, mejora la calidad de estudio. Antes, ¿qué se pensaba? Si viene un chico sordo, ciego o paralítico, lo que sea, viene a la escuela técnica, va a molestar al resto. Y se demostró que es exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Mejora la calidad de estudio de todos los alumnos. Bueno, en base a ese programa fuimos creando otros programas, siempre creando tecnología simplificada. ¿Qué quiere decir? Tecnología al alcance de todos. Más que nada, en una escuela técnica hay herramientas, saben los chicos y los profesores manejar las herramientas y con esa práctica mejoran la calidad de vida de otras personas. Después de ese programa, como en los 20 manuales figuraba la prótesis de miembro inferior, lo que llamamos la pierna ortopédica, si bien la escuela técnica la construye, no la puede colocar en el paciente, no puede equipar un paciente, un profesor ni un alumno. Entonces Rafael crea, en base a que no existen, no sé si en otros países existirán, no existen talleres de órtesis y prótesis públicos, municipales, la gran mayoría son privados. Nuestra tarea consiste en llevar la tecnología a la gente que vive más alejada de las ciudades. Hay municipios en los cerros, en la selva, hay municipios muy alejados donde una mamá con un chico amputado tiene que hacer 1000 viajes o para una corrección ortopédica, ortésica, gastos en tiempo, en dinero para el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Entonces hemos creado lo que se llama un programa de creación de talleres de órtesis y prótesis. Todo lo que les hablo no son proyectos, son experiencias exitosas a la vista. Y después les digo dónde pueden ir a ver cómo un municipio pequeño instaló su taller de órtesis. Aquí en Argentina tenemos un modelo en Corrientes, en un pueblito muy chico que no tenía ni siquiera hospital público, Santo Tomé Corrientes. El intendente aceptó esta oferta, nuestra oferta siempre fue hacia los intendentes, hacia los municipios, instalamos el taller. Nuestro capacitador, como le dije, el INTI lo que hace es capacitar. El INTI no pone ni financia ni pone materiales. Capacitamos. Contratamos al mejor ortesista de Sudamérica, Daniel Suárez, que trabaja para la OPS, para la OMS, viaja por el mundo capacitando. Él es nuestro capacitador. El municipio que quiere tener el taller de órtesis, nos vinculamos en forma inmediata y Daniel, el ortesista, capacita a terapistas ocupacionales y kinesiólogos. Los capacita en 3 etapas. En la primera etapa simplemente se necesita un horno para hacer pizza y una bombita de vacío. Con estos 2 elementos y un espacio en el hospital público, siempre estamos hablando de todo público, se instala el taller de órtesis y prótesis. Es muy importante. En base a esta experiencia, este municipio hoy en día, Santo Tomé Corrientes, está recibiendo pacientes de Brasil y de Misiones. Fíjense, un pequeño taller instalado en un espacio tiene un trabajo y un ámbito regional. Un taller chiquito instalado en un hospital da trabajo a la gente y viene gente de muchos lugares de la región cercana, ¿sí? Una vez que instalamos el taller, viene otra dificultad para los profesionales. ¿Cómo interpretamos la marcha de los pacientes? Tampoco existen laboratorios de marcha en los hospitales públicos. Existen en los privados. ¿Para qué? Para atender a los deportistas de élite. Un laboratorio de marcha cuesta arriba de los $60.000 y mucho más también, porque tiene que hacer mediciones
de muchísimos parámetros, si es deportista, tenista, jugador de fútbol, etc. Para una persona que le colocan una pierna, o le arreglan un tobillo o una rodilla, etc., no es necesario mediciones de tantos parámetros. Entonces hemos desarrollado un laboratorio de marcha muy económico que no pasa de los 20.000 pesos argentinos. ¿En qué consiste? Una computadora, una cámara, y lo que es caro es el software, y es eso lo que nosotros entregamos gratis. Siempre estamos hablando de colaborar con el sistema de salud con mínimos gastos. Ningún municipio está en condiciones de importar un laboratorio de marcha. Estamos hablando de la situación que estamos viviendo mundialmente. Cada día vamos a estar un poquitito peor, no mejor. La pandemia está haciendo estragos en el mundo. Entonces tenemos que ir pensando cómo asistimos a las personas más vulnerables, pobres y con discapacidad. ¿Con qué tipo de tecnología? Ninguna empresa privada hoy va a importar para asistir a esta gente. Si es negocio, se hacen los negocios. Muchas veces me dice, Mario, ustedes hacen tanta tecnología eficiente, exitosa, económica. ¿Qué va a decir la ortopedia de la ciudad? La gran casa ortopédica que vende sus productos. No va a decir nunca nada ni se va a quejar. ¿Por qué? Va a tener su clientela. El que quiere comprar la prótesis en $20.000 la compra. Pero ¿qué hacen las personas pobres que no tienen esa posibilidad? Entonces, nosotros como organismo público hemos hecho este programa, hemos desarrollado este programa que les acabo de contar, de ayudas técnicas, el de órtesis y prótesis, pero acá viene un detalle importante también. Cuando hablamos de ayudas técnicas, ustedes van a ver en cualquier país, en Argentina, Bolivia, Chile, donde sea, hay infinidad de propuestas. Hay mucha cantidad de ayudas técnicas, baratas, caras, chicas, grandes, importadas, nacionales, hay de todo. ¿Cómo sabemos exactamente qué es lo que necesita el usuario? Entonces, hace 3 años hemos armado una red iberoamericana con España y otros países que se llama la red Recapacita. ¿En qué consiste esta red iberoamericana? Enviamos un formulario a los usuarios, personas ciegas, sordas, lo que sea, con cualquier problema de discapacidad, con 3 preguntas. Primero, ¿qué ayuda técnica estás utilizando? Segundo, ¿qué problema tenés con la ayuda técnica? Y tercero, ¿qué conoces como ayuda técnica que vos veas que es positiva y buena, pero no la podés tener en tu poder, no la podés adquirir? ¿Por qué motivo? De esa manera vamos a identificar las ayudas técnicas prioritarias que el usuario necesita, no la gran empresa tecnológica que sigue fabricando innovaciones cada vez más caras, pero no sabemos si realmente le sirve o no al usuario. ¿Qué dice la Convención, la 26378? La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Nada para nosotros sin nosotros. Entonces, primer paso para cualquier proyecto, para cualquier tarea en discapacidad, consultar con la persona, con el usuario. No le podemos meter tecnología mientras más cara es la mejor. Está demostrado que no es así, y se los comento por qué. En 3 años de trabajo, que estoy haciendo este relevamiento en la red mejor dicho, Recapacita, en esta red Recapacita, encontramos que el simple bastón para ciegos, que lo conocen todo el mundo, no es un invento nuestro, el simple bastón para ciegos tiene no 1, 1000 problemas tecnológicos. El peso, el largo, la rotura del elástico, la puntera que se gasta, la ergonomía del mango, y seguimos avanzando con inventos más nuevos como el Orcam para los ciegos, que cuestan arriba de $10.000, y no superamos el problema del simple bastón para ciegos. Entonces, en este momento, el INTI tiene más de 60 centros de investigación, plásticos, caucho, alimentos, etcétera, etcétera, electrónica, química, tiene más de 60 centros. Son casi 30 hectáreas el INTI, no es una oficina. Son más de 60 laboratorios.
Mario, científico, ingeniero. Bueno, vamos entonces cerrando. de esta manera identificamos los prioritarios. Paralelamente, estamos viendo los desarrollos nacionales para que el Ministerio y el CITEP de Ciencia y Tecnología de nuestro país apoye los desarrollos nacionales, utilizando los conocimientos de las universidades, de las escuelas técnicas. Y para terminar, porque esto es largo, es una lástima, pero yo lo que les estoy hablando son experiencias exitosas, ¿sí? Lo último que hicimos es la creación de la red de exoesqueletos. En la Argentina tenemos el primer exoesqueleto funcionando en un hospital público, en el Hospital de Encinas de Mendoza. Tenemos la red iberoamericana con 6 países y estamos en este momento construyendo exoesqueletos nacionales. Disculpen el tiempo, pero hay muchísimo de lo que quería hablarles y es todo experiencia exitosa, ¿sí? Para dar algunas soluciones. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por tu aporte. Y otro aporte que tenemos es de la Fundación Eduardo Cau, Luis Cau. Eduardo Cau, no sé, Eduardo, ¿quieres decir algunas palabras? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a este foro y bueno, y poder hacer un pequeño aporte de nuestro trabajo de 18 años en el área social y sobre todo haciendo hincapié en lo que es la tercera edad y la discapacidad. Les comento un poquitito nuestra trayectoria, en nuestro trabajo. Nosotros somos me sentí identificado en la charla de Pablo. Nosotros somos un grupo de profesionales de la salud que, bueno, creamos esta agrupación después de la crisis del 2001 en la Argentina, en primera instancia para dar solución a la gente que quedó con un grado de vulnerabilidad sin trabajo, perdiendo su cobertura médica, y en principio era un tema solamente asistencial. Pero, ¿qué pasaba? En poco tiempo nosotros conformamos un grupo de más de 100 profesionales, empezaron a requerir nuestros servicios de distintas áreas del Gran Buenos Aires, de zonas muy vulnerables del interior del país, inclusive estuvimos en Impenetrable, en Castelli y Río Bermejito con la comunidad Toba, y comenzamos de la base, del principio, haciendo relevamientos, porque sin información es muy difícil hacer programas asistenciales y programas de políticas de salud. En realidad, política de salud desde un ente privado, como puede ser una fundación, ¿no? Pero bueno, es colaborar, porque la idea nuestra siempre fue colaborar con la salud pública, porque somos férreos defensores de la salud pública, todos somos trabajadores de hospitales públicos, así que realmente nos formamos. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y me formé en el hospital público, en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, así que por eso nuestro trabajo y nuestro amor hacia el hospital público y hacia la salud pública. En ese relevamiento sanitario que hicimos en un principio, nos encontramos que más del 50% de la población en la Argentina carecía de obra social, carecía de cobertura médica, había un porcentaje también importante con la obra social de los jubilados, el PAMI, cerca de un 15%, y después se distribuía en entidades mutuales, entidades sindicales, gremiales, y el porcentaje menor era la cobertura privada. Era un grupo casi de élite, por llamarlo así, menos del 10%. En base a esa casuística, a esa estadística, ahí comenzamos a desarrollar programas y haciendo hincapié justamente en los sectores más vulnerables, que eran la tercera edad y la discapacidad. Y nosotros por discapacidad, como médicos, en realidad yo soy, por eso me identifiqué mucho con la charla de Pablo, porque yo soy cirujano maxilofacial, soy odontólogo, así que el tema de implantología lo conozco muy bien, y los vericuetos de la odontología en nuestro país también lo conozco muy bien. Es uno de los grandes déficits que tiene nuestro país, y inclusive estoy hablando de las grandes urbes, de la capital federal, Córdoba, Mendoza, Tucumán, de Rosario, ciudades importantes. Tenemos un déficit muy grande en lo que es la atención pública en odontología, prácticamente nula.
y lo que es la parte privada totalmente inaccesible. O sea que lo que decía Pablo, me solidarizo con él, realmente es muy interesante, y es cierto, hay ciertas prácticas, sobre todo aquellas innovaciones que hay en tecnología, son absolutamente inalcanzables hoy por hoy, hablando de lo que es la implantología dental. Pero bueno, vamos a lo otro. Toda esta estadística que nosotros bueno, recabamos a lo largo de todos estos años, es por ello que hicimos hincapié en lo que es la discapacidad de la tercera edad. ¿Por qué? Porque para nosotros la discapacidad es la carencia de autovalía, y la discapacidad puede ser congénita o adquirida, y uno nunca sabe en qué momento le puede ocurrir, porque esa es la realidad. A todos nos puede tocar, y son franjas realmente discriminadas, porque esa también es la realidad. Lo vemos nosotros en la atención, en el hospital público, lo vemos en las obras sociales, hay una discriminación en este momento en la parte de salud mental, es importante, y bueno, la idea es que todos tengan acceso a una salud digna, y todo tipo de prestaciones. Entonces lo que ha hecho la Fundación es un poco colaborar en esto, poner su red. Nosotros tenemos una red que está en la ciudad de Buenos Aires y otra que está en el noroeste del Gran Buenos Aires, con base en un municipio, que es el municipio de San Miguel, que tiene 350.000 habitantes. Bueno, nuestra tarea es, en ese caso, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en San Miguel, es colaborar un poco con la asistencia pública, con la salud pública, y descentralizar lo que es la atención primaria de los grandes centros de salud, de los grandes hospitales. Y esto lo estamos sufriendo hoy en día, porque con la pandemia nos hemos dado cuenta, no sé si tarde, pero lo que es la importancia del hospital público y para qué sirve el hospital público. El hospital público es el centro del tercer nivel de complejidad, en donde se tiene que desarrollar las cirugías y las internaciones. En nuestro país hace mucho tiempo lo que se hace es atención primaria y concentrar toda la atención en ese hospital y que la gente se tenga que trasladar. Y hoy por hoy, justamente el grave problema es el traslado de la gente hacia los centros asistenciales. Ni hablar de las personas que no tienen autovalía. Tienen que depender de otras personas que generalmente no pueden. Escuché también una disertante que habló, y coincido absolutamente, porque en la estadística que nosotros el año pasado hicimos una campaña acá en San Miguel, donde hicimos un relevamiento sanitario, vimos 5.000 personas en los 16 barrios de San Miguel, y teníamos un 20% de personas de discapacidad. Por eso coincido absolutamente con el CUT, con el Certificado Único de Discapacidad. El 80% no lo tenía y estaba absolutamente abandonado en su casa. Entonces, un poco nuestra tarea es esa, es colaborar en la obtención, nosotros como profesionales de la salud, en la obtención de ese certificado de discapacidad, interactuar con las autoridades, en este caso municipales, para que puedan obtener el certificado único de discapacidad, y para que tengan la atención correspondiente. Y aquellos también que no tienen, que tienen la posibilidad de estar en una obra social, como es el PAMI, por ejemplo, y que no lo están justamente por el hecho de no poder trasladarse a hacer un trámite, bueno, realizarle ese trámite. Pero además de esa tarea, bueno, lo nuestro es, como somos profesionales de la salud y damos asistencialismo, es justamente cubrir todas las patologías de toda índole y en todas las franjas etarias, yendo hacia la gente. Nosotros con una unidad móvil sanitaria vamos a los barrios, atendemos, y justamente a la gente que no puede trasladarse, la gente que no tiene autovalía, nosotros damos el servicio en las casas, llevando la salud hacia ellos. En este momento estamos presentando un proyecto, nos convocaron de la Dirección Nacional de Discapacidad en el ANDIS, presentando un proyecto justamente
sobre este tema que estamos hablando, para interactuar con el Ministerio de Salud de la Nación, para poder llevarlo a mayor escala y bueno, poder brindar los servicios sanitarios a la gente que no puede movilizarse. Además, bueno, la tarea nuestra es una tarea que se basa en, digamos, en un pilar fundamental que es la solidaridad. Acá el grupo humano es fundamental. Nosotros conformamos, es un grupo, digamos, en realidad selecto, porque la mayoría somos profesionales de muchos años de trayectoria. Yo tengo ya 35 años de ejercicio profesional. Y un poco estamos ya en la curva de vuelta del camino y estamos devolviendo a la sociedad lo que la sociedad nos dio, ¿no? Entonces, y brindando nuestra experiencia, muchos ex jefes de servicios de hospitales están en esta movida solidaria y brindando este tipo de servicio, inclusive también pudiendo muchos de ellos ser consultores en muchos aspectos, interactuando con la parte pública a nivel, digamos, estatal. En este caso, municipal, sobre todo en el municipio de San Miguel, que es donde yo resido, es mi patria chica. Así que bueno, en definitiva, esto es un poco nuestra tarea, nuestro compromiso con la discapacidad y sobre todo con la tercera edad, porque uno siempre se olvida de la tercera edad, y la tercera edad no es por el hecho de ser de la tercera edad, sino uno ya con el paso del tiempo va perdiendo capacidades físicas y mentales lógicas, ¿sí? Porque la fisiología es así. Entonces, necesita de los demás. Ya al necesitar de los demás, ya es un cierto grado de discapacidad. Y uno habla de discapacidad a lo mejor con determinadas patologías, pero esto no es una patología, este es el transcurso del tiempo, es fisiología pura. Entonces también ocuparnos de la tercera edad creo que es una obligación de todos y es una asignatura pendiente, sobre todo en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por la explicación y el rol importante que juega la Fundación en la atención de salud de personas tanto de la tercera edad como en situación de discapacidad. Cerrando ya este foro, queremos agradecerles a cada una de ustedes, la presencia, y veo agrupaciones de Argentina, de Colombia, y compañeros también que están presentes de Chile, hay profesores de escuelas, hay trabajadores sociales, así que muy, muy importante su presencia, y reiterar que el objetivo de este foro permanente de inclusión crítica es justamente relevar, poner en evidencia temas que de repente son invisibilizados para nosotros como personas en situación de discapacidad, y temas que son trascendentales para poder ejercer nuestro derecho a una vida digna y poder ser partícipes de nuestras decisiones en la sociedad. Así que muchas gracias a todos, a todas por la presencia. Mañana en Chile tenemos un día muy importante. Mañana acá en Chile se vota por la nueva Constitución, así que también estamos trabajando para que esa nueva Constitución considere la voz de las personas en situación de discapacidad y podamos influenciar en ese diseño también el futuro de nuestro país y de todo el continente. Así que un abrazo fraterno a todas. Gracias a André también, a Pablo, a Flor, a Mario, a Eduardo, a Fernando por su presencia, a todos los que expusieron. Así que muchas gracias a todos y que tengan un muy feliz día.